para mí también es un gusto volver a verla y a verlos a todos y a todas. Bueno, muy buenos días. Seguramente estamos en distintos países, pero todavía es temprano. Así tengamos 1, 2 o 3 horas de diferencia. Estamos en la mañana. Entonces, buenos días para todos y para todas. Norma, buenos días. Es un placer volver a estar con ustedes. Entonces, me voy a permitir, amén, me voy a permitir compartir el sílabo para que miremos un poquito cómo vamos a trabajar durante este bimestre. Entonces, bueno, como Leticia nos estaba comentando, este bimestre, pues vamos a trabajar la obra joánica. Dentro de la obra joánica, pues todos y todas sabemos que es el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan, las 2 cartas de Juan, las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro del Apocalipsis. Luego ya el profesor Daniel les explicará alguna cosita sobre el Apocalipsis. Normalmente la tradición ha puesto estos 3 corpus dentro de la obra juánica. Sin embargo, hay alguna cuestión que matizar con respecto al Apocalipsis. Entonces, para mí va a ser un placer o es un placer poder trabajar con ustedes el Evangelio de Juan y las cartas. Entonces, quiero permitirme dar una pequeña descripción del curso. Dentro de la tradición exegética, existen investigaciones que trabajan la composición, redacción y enunciación de los escritos del Nuevo Testamento. Estos estudios han desarrollado el análisis a partir del corpus o tradiciones literarias que se los clasifican y tipifican de acuerdo a los elementos que comparten desde lo lingüístico, lo semántico, lo histórico y desde lo eclesial. Una cita de uno de los grandes especialistas en el Evangelio de Juan, que es Raymond Brown. El corpus, bueno, paulino, el corpus petrino, el corpus sinóptico y el corpus juánico son las tradiciones literarias más representativas del Testamento cristiano, es decir, del Nuevo Testamento. Estas son las tradiciones que tenemos allí. Todos conocemos el corpus paulino por sus cartas, conocemos el corpus petrino. ¿Cuál es? El corpus petrino es la primera carta y la segunda carta de Pedro, pero también es importante mencionar dentro del corpus sinóptico, pues los evangelios sinópticos, pero dentro de esos el evangelio de Marcos y el evangelio de Mateo también entrarían dentro de la tradición petrina. El evangelio de Lucas con Hechos, que es la obra lucana, Lucas Hechos, ese también es como un grupo, dijéramos, ¿no? Un corpus, lo que conocemos como la obra lucana. Y por último, pues el corpus juánico, que todos sabemos y que está representado sobre todo en estos libros que acabamos de mencionar. El Evangelio de Juan, las 3 cartas, y en la tradición, pues se incluyó también el Apocalipsis. Bueno, entonces estas son las tradiciones literarias que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora nuestro interés en el presente curso es ofrecer herramientas de análisis para comprender el corpus joánico y sus implicaciones para la fe cristiana latinoamericana actual. El Evangelio de Juan es, no sé cómo describirlo, es, bueno, toda la Sagrada Escritura es preciosísima. Sin embargo, el Evangelio de Juan tiene una teología tan profunda. El Evangelio de Juan va mucho más allá de los evangelios sinópticos. Cada uno tiene pues su especificación, cada evangelio sinóptico tiene sus propósitos, tienen comunidades distintas al frente a las que tienen que responder, de manera que son distintas y su manera de presentar a Cristo es diferente. Y el Evangelio de Juan, pues no es la excepción, ¿no? Tiene toda una comunidad que conocemos como la comunidad joánica y que también tiene sus problemas, también tiene sus dificultades, también tiene sus contextos políticos, sociales, religiosos a los que él responde. Y entonces el mismo Evangelio dice, esto fue escrito para que todos crean que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo, entonces se hagan sus discípulos, ¿no? Bueno, entonces la obra juánica, qué nos muestra? Nos refleja la vida de las comunidades juánicas, cómo se van estableciendo, cuáles son sus esperanzas, sus éxitos, sus crisis de fe, sus conflictos internos, cómo enfrentan los errores doctrinales y la persecución, etcétera. Eso es lo que vemos detrás del Evangelio. No vamos a mirar qué comunidad hay detrás del Evangelio. Yo creo que es tan importante y en las veces que he tenido la oportunidad de acompañar diplomados con sociedades bíblicas, bueno, y en las enseñanzas que, que imparto también en la universidad, yo creo que una de las cuestiones importantes es el contexto. Siempre lo he dicho, lo repetiré y lo seguiré repitiendo. Cuando nosotros conocemos muy bien el contexto de uno de los libros que vayamos a estudiar o una de las cartas que vayamos a estudiar, vamos a comprender de manera
maravillosa, disculpen lo coloquial, no encontré como otra palabra, pero de manera maravillosa el contenido y qué es lo que el autor quiere decir. Entonces, en ese sentido, quiero que miremos un poquito ese contexto. Bueno, entonces el Evangelio de Juan, por ejemplo, en cada una de sus narraciones nos acerca con su encanto y lenguaje al corazón de una comunidad cristiana que vivió hondamente por la fe la presencia de Jesús resucitado. ¿En medio de qué situaciones? En medio de la persecución de los judíos. Y ya vamos a mirar qué tipo de judíos son los que encontramos acá en el Evangelio de Juan, que son de corte fariseo y que son aquellos judíos que se concentraron en Yamnia o Jabnia después de la destrucción del templo del año 70. Ya hablamos un poquito sobre ellos. Entonces, la persona de Jesús ocupa el centro del mensaje de este Evangelio. Todo aquel que entra en contacto con Jesús decide por él o contra él. El Evangelio de Juan ha sido escrito para que todos crean que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él, es lo que dice Juan 20:31. El autor llama a la comunidad a una labor de discernimiento frente al error doctrinal y frente a un error moral unido al doctrinal. Si hay un error doctrinal, eso se ve evidenciado en la ética y en lo moral. Entonces, el autor pretende confirmar a la comunidad en su fe y a que caigan en la cuenta y comprendan la verdadera exigencia de la vida cristiana. Esto en cuanto a las cartas, ¿no? En cuanto a las cartas, vamos a mirar, porque en las mismas cartas vamos a ver posteriormente que tenemos un error de tipo doctrinal, cristológico, y eso evidentemente desemboca pues en una vivencia cristiana diferente, de acuerdo a cómo se crea, se vive y se practica. Entonces en las cartas vamos a ver un poco de eso. Luego el libro del Apocalipsis, me permito, pues aquí está en el sílabo, me permito decir una cosita sobre él. El libro del Apocalipsis mantiene ciertas tradiciones teológicas del Evangelio y de las cartas, pero se inscribe en el marco de un género literario distinto, un género literario específico que se conoce como el género apocalíptico. Este género se forma dentro de la experiencia de muerte, de violencia, de persecución por parte de unas comunidades que comparten ciertas creencias religiosas, reflejado en un lenguaje simbólico que únicamente estas comunidades asimilan como propias. El lenguaje apocalíptico hay que saberlo entender para poder interpretar el libro del Apocalipsis. Si no se comprende el contexto y no se entiende el lenguaje apocalíptico, se le hace decir al Apocalipsis todo lo que nosotros queramos. Entonces, eso va a ser un deleite cuando ustedes llegan allá con el profesor Daniel. Entonces, en consonancia con lo anterior, este curso tiene un aspecto fundamental al momento de estudiar este libro canónico, y es dar las claves para la lectura comunitaria y contextual del Apocalipsis. Por tanto, la intención de este estudio no es leer cada versículo e interpretarlo en el caso del Apocalipsis, sino equipar al estudiantado con conceptos y métodos hermenéuticos que les permitan estudiar e interpretar acertadamente el libro del Apocalipsis a la luz de los elementos de las ciencias sociales y lingüísticas. Bueno, ¿por qué se justifica que este curso, conocido o nombrado acá como la obra juánica, esté dentro del diplomado? Pues porque el mensaje del Evangelio de Juan, el mensaje de las cartas y el mensaje del Apocalipsis sigue siendo actual. Es palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios, le habla a la iglesia de todos los tiempos, no solamente a sus primeros destinatarios. Por lo tanto, es pertinente en una época en que hoy, sobre todo, la apostasía es algo común, en la que a veces se tiende a languidecer en un mundo cuyo referente moral es el mismo ser humano y su hedonismo. Las cartas de Juan reflejan los conflictos internos en la comunidad por causa de una interpretación cristológica de un grupo que Raymond Brown llama secesionistas. Distinta, una interpretación distinta a la que la comunidad había recibido, la comunidad juánica. Por su parte, el Apocalipsis es un libro que debe ser estudiado con responsabilidad y análisis crítico, debido a que contiene un contenido muy amplio de símbolos que deben ser revisados, examinados y analizados a la luz del contexto en el que fueron dichos, y de esta manera entender cuál es el mensaje divino para nuestra realidad actual, donde se reflejan unas problemáticas de corrupción, muerte y enfermedad. El Evangelio, las cartas y el Apocalipsis infunden ánimo al creyente. Es curioso, ustedes lo verán en Apocalipsis. A veces las personas piensan que el Apocalipsis es un libro de catástrofes, es un libro que anuncia el fin del mundo y todo el mundo se asusta. Pero el libro del Apocalipsis, ustedes verán, es un libro absolutamente esperanzador.
los símbolos dan mucha esperanza en medio de la persecución y en medio de diferentes situaciones. Entonces infunden ánimo al creyente en medio de las dificultades, reavivan la esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, quien es la verdad fundamental de la fe cristiana. Por lo tanto, nos invitan a creer en Jesús como el Hijo de Dios encarnado y a amarnos, porque no solamente nos deja ahí, sino que esto nos lleva a amarnos los unos a los otros como hijos de Dios. Desde esta perspectiva, la riqueza teológica y pastoral de estos escritos es de vital importancia para el estudioso de la Biblia y para la vida cristiana. ¿Cuál es el objetivo general? Reforzar a los estudiantes en el estudio y el mundo del Evangelio de Juan, las cartas y el Apocalipsis, a partir de la comprensión de sus procesos históricos, sociales, geográficos, literarios y contextuales, por medio de los resultados a los que también han llegado los estudios exegéticos. Esto es ciencia bíblica y este diplomado se llama ciencia bíblica. Por lo tanto, al ser ciencia bíblica aplicamos métodos, ¿no? Para poder estudiar. O sea, en otras palabras, se podría decir que estudiamos el texto bíblico de manera científica, aplicando método bíblico, método teológico, métodos exegéticos para poder llegar al mensaje lo más posible a los primeros destinatarios para luego poder actualizarlo a nosotros hoy. Entonces, por eso se llama ciencia bíblica. Entonces, de manera que ese estudio favorezca un conocimiento de esos escritos y una interpretación y actualización de los mismos. Los objetivos específicos, entonces, para alcanzar ese objetivo general serán, en un primer momento, identificar el contexto histórico, religioso y sociocultural de la época. Luego, reconocer una estructura literaria y las principales líneas teológicas de esos escritos. En un tercer momento, explorar esa riqueza espiritual y pastoral de estos libros para la correcta actualización de los mismos. Y, por último, ofrecer herramientas de análisis para comprender el corpus joánico y sus implicaciones para la vida cristiana actual en nuestra Latinoamérica. ¿Qué vamos a trabajar en el Evangelio de Juan? Hoy, 5 de noviembre, en un primer momento, nos vamos a acercar al contexto histórico, social y religioso del Evangelio de Juan. Pero también, después de toda esta introducción que es tan importante, supremamente importante, vamos a empezar estudiando el prólogo. Así comienza el Evangelio de Juan, con un bello himno, un himno que es la puerta de entrada, si se quiere, aunque fue eh, añadido al final en su última etapa de redacción. No obstante, cuando se abre el Evangelio de Juan y se entra por el prólogo nos está mostrando de manera importante cuál es su propósito a lo largo de todo el Evangelio. Entonces, vamos a trabajar esa parte hoy. Tenemos una lectura propuesta que está en el libro Descubre la Biblia. En esta semana ustedes pueden acercarse a ese libro, es muy cortita la lectura, está de la página 347 a 352, ese material ya está en sus aulas virtuales, es decir, en sus plataformas. Entonces vamos a complementar leyendo ese material. También en la plataforma hay un espacio para preguntas. Si no alcanzamos a abordar algunas preguntas ahorita de manera virtual como lo estamos haciendo, entonces ustedes pueden consignar allí sus preguntas y yo estaré ahí. Este foro estará abierto, este espacio de preguntas estará abierto sábado, domingo, lunes, martes, creo que hasta el miércoles, si no estoy mal. Luego se cierra y entonces yo ya del miércoles en adelante entraré para poder, en lo posible, caminar con ustedes y enriquecer a partir de las preguntas y crecer. Luego, el 12 de noviembre, empezamos con el libro de los signos. El libro de los signos, después del prólogo, va del versículo 19, capítulo 1, versículo 19 hasta el capítulo 12. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Los subtemas, vamos a encontrar algo muy importante y es el testimonio de Juan Bautista, que es muy distinto. Esta parte es muy distinta a los evangelios sinópticos. Juan Bautista va a dar un testimonio impresionante acerca de Jesús. Luego vienen los signos de Jesús, que van del capítulo 2 al capítulo 12, de manera que también les invitaría no solamente a leer hacer esta lectura propuesta, que son como 3 paginitas nomás, sino que también leamos nuestro evangelio. O sea, tomemos esta semana y leamos del capítulo 1, 19 hasta el capítulo 12. Son los signos que Jesús realizó. Ahí hay un foro obligatorio también. La pregunta, según la lectura del libro Descubre la Biblia, esa lectura pequeña que hemos hecho en esa semana del 12, va a haber una pregunta de desde qué ángulos es representada la cristología en el Evangelio de Juan. Ese sí es un foro obligatorio. Ese foro obligatorio pues estará ahí
desde el 12 hasta el 19 de noviembre. Entonces estaremos ahí participando en el foro, eh, porque eso nos enriquece, ¿no? Nos enriquece a todos y a todas. Luego el 14, que es un lunes, mmm, no, vamos a tener la tercera clase el lunes en la noche. En Colombia es de 6:30 a 8:30. Seguramente ahí en la plataforma están los diferentes horarios de acuerdo a sus países. Entonces vamos a trabajar ahí el libro de la Gloria, que será del capítulo 13 al 20, y el epílogo del Evangelio de Juan, que es el capítulo 21. Entonces vamos a leer para esa semana, después del foro, vamos para la semana, para ese fin de semana, pues del 12 al 14, vamos a leer del Evangelio de Juan los capítulos 13 al 21 para poder comprender. Luego vamos a mirar los subtemas un poco. Sé que el tiempo es muy, muy corto, pero de manera general, los discursos de la Dios como se conocen, los capítulos del 13 al 17, los capítulos 18 al 20, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y el epílogo, que es el capítulo 21, un añadido también en la última etapa de redacción del Evangelio. Ahí tenemos nuevamente un foro, ese sí es opcional, no es obligatorio, es opcional. Según Juan 20:31, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan? 30:31, versículo, aquí hay, bueno, es versículos 30 y 31. Entonces vamos a responder ahí, ese foro opcional estaría abierto desde el 19 al 26 de noviembre. Y nuestra última clase, esa es nuestra última clase. Ah, no, el 19. El 19 sí, vamos a mirar, porque ahí terminamos el Evangelio de Juan. Y el 19, que es sábado también, entonces vamos a mirar las cartas de Juan. Entonces, pues para ese día vamos a leer las cartas de Juan y nos vamos a preparar leyendo el contenido de las cartas de Juan, sí, para poder entender lo que vamos a hablar. Entonces vamos a mirar un poco el contexto histórico, las características literarias y teológicas de las tres cartas, ¿no? Y entonces, y es importante que lo veamos en este orden, porque parece ser, según algunos estudiosos, aunque hay diferencias de opinión, no obstante, parece que primero fue escrito el Evangelio de Juan y luego fueron escritas las cartas en ese orden, ¿no? Según los estudios exegéticos. Y luego ya vamos a mirar por qué, y tiene razón, ¿no? Y luego terminamos con un quiz que estará de 10 preguntitas, falso y verdadero, que recogerán estas cuatro clases primeras. Estará abierto desde el 26 de noviembre al 11 de diciembre. Les recomendamos a que ustedes estén ahí, pues participando en los foros, haciendo las preguntas, como en las fechas que se sugieren, para que ni ustedes se atrasen y también por aquello de, ya estamos cerrando también el año, entonces para que todos vayamos al día en notas, en participaciones, y entonces se sugiere que estén continuamente ahí llenando sus asistencias también, y bueno, ahí todo el tiempo presentes. Entonces recordamos, tenemos hoy sábado 5, de hoy en 8, 12, sábado 12, el lunes 14, en horas de la noche, tendremos nuestra tercera clase y el próximo sábado 19 volveremos nuevamente. Recordemos que nuestro horario de esta temática será de 11 de la mañana a 1 de la tarde, excepto hoy por alguna cuestión, y excepto el 14, el lunes 14, que será en la noche. Pero los otros dos sábados estaremos de 11 a 1, 5 minutos para la 1. Entonces, pues bueno, así como de manera general, aquí pues luego van a tener lo que van a ver en Apocalipsis, que ya el profesor Daniel se los va a explicar, y al final del sílabo tenemos una bibliografía propuesta, una bibliografía que ustedes sí pueden conseguir todos estos libros que son especializados en literatura joánica y Apocalipsis. Entonces, aquí hay unas propuestas de bibliografía para poder complementar los estudios. ¿Sí? Libros muy, muy, muy serios, dijéramos, y rigurosos frente al estudio de la obra joánica. Bueno, entonces, después de esta presentación, entonces me permito comenzar. Hay tanto para decir, eh, entonces me permito comenzar nuestra exposición del Evangelio de Juan. Bien, entonces vamos a mirar la literatura joánica. En un primer momento, yo creo que es tan importante conocer quiénes son los destinatarios del Evangelio de Juan. Necesitamos saber para quién fue escrito el Evangelio de Juan. Entonces, en un primer momento, parece que, bueno, Juan escribe, bueno,
digamos que conocer los destinatarios también es conocer un poco cuál es el propósito del Evangelio de Juan. Entonces, no solamente para quién es escrito, sino también cuál es el propósito que tiene el autor detrás de lo que escribe. Entonces, algunos autores, algunos especialistas han visto como una motivación apologética, ¿no? O una motivación misionera en el cuarto evangelio. Entonces, desde esa perspectiva, por un lado apologética, por otro lado misionera, pero otros también han dicho, bueno, pero también aparte de eso, el propósito del Evangelio de Juan es fortalecer a las comunidades juánicas, porque no podemos hablar, es muy difícil saber si hubo una comunidad juánica o varias comunidades juánicas. Parece ser que evidentemente pues comienza en Jerusalén con el mensaje de los primeros discípulos. En este caso, el que recoge la tradición es Juánica, pues es el evangelista, es decir, es Juan, uno de los discípulos, el que se conoce como el hijo de Zebedeo. Él es el que comienza, pues, como todo su ministerio, ¿no? Su predicación, así como hicieron los demás discípulos. Entonces parece que en un momento, obviamente, empieza en Jerusalén la predicación, pero luego parece que estas comunidades juánicas se fueron extendiendo, fueron saliendo de Jerusalén, también un poco por la persecución que se dio. Ustedes saben que la situación antes de la destrucción del templo de Jerusalén fue muy complicada en Jerusalén, fue muy difícil en Jerusalén, estaba Roma reinando y entonces había muchos grupos también judíos, no solamente estaban los fariseos, todos sabemos por los evangelios sinópticos que estaban también los saduceos. Había dos grandes escuelas de interpretación teológica, las más conocidas, las escuelas de Gilel y Shammai, y tenían diferencias teológicas, pues todo su centro era la Torá, la ley, ¿no? Pero habían ciertas diferencias teológicas en la interpretación de la Torá. Y entonces la situación pues también era un poco complicada por todo ese contexto social que se vivía, por todo ese contexto político que se vivía, y antes de la destrucción del templo de Jerusalén, pues las comunidades cristianas, dijéramos que estaban concentradas en Jerusalén. Hechos de los Apóstoles nos cuenta que el día de Pentecostés, Hechos según los estudiosos, la obra lucana, Lucas Hechos, estaría escrita después de la destrucción del templo, que se recoge mucha tradición y luego se pone por escrito, estaría entre el 80, 85, 90, entre el 80 y el 90 más o menos, sería como el periodo en que se escribe pues la obra lucana. Y Hechos de los Apóstoles nos cuenta que cuando la iglesia empezó a predicar, ahí mismo en Jerusalén, el día de Pentecostés, vinieron muchos judíos de la diáspora, es decir, de los que estaban fuera de Jerusalén, por muchas razones habían tenido que salir a lo largo de toda la historia de Israel y había mucho judío por fuera, pero tenían que subir a Jerusalén para las grandes, por lo menos tres grandes fiestas, que una de ellas era la Pascua y otra la fiesta de Pentecostés, que daba como 50 días después de celebrar la Pascua. Entonces, Hechos de los Apóstoles nos cuenta que hubo mucho judío. Y a propósito de la fiesta de Pentecostés, se da un evento importante que es el evento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que sella la iglesia y que comienza todo el movimiento eclesial, dijéramos, entre judíos. Luego se va a repetir ese momento entre samaritanos. Luego se va a repetir el momento entre paganos, dijéramos, paganos que se convierten al cristianismo, y entonces de esa manera la iglesia es sellada. Pero también Hechos de los Apóstoles nos cuenta la persecución a la que se vio sometida la iglesia. Entonces, esa iglesia después del año 70 tuvo que, tuvo que esconderse en Petra, de hecho, tuvo que salir algunos cristianos a Petra. Entonces, toda esa situación hizo que los discípulos también tuvieran que salir a diferentes partes a hacer su ministerio, y en el caso que nos compete, que es el caso de Juan, parece que de ahí, de Jerusalén, en estas comunidades, las primeras comunidades fueron judeocristianas, evidentemente sí, judíos que se convirtieron al cristianismo, pero estos judíos fueron subiendo, o más bien bajando. Nosotros miramos el mapa en nuestra mente, ¿no? Ubicamos Jerusalén, y Jerusalén es subir a Jerusalén, pero salir de Jerusalén es bajar, porque Jerusalén está en un monte, entonces es bajar, y en el mapa sería ir hacia arriba, hacia Siria, y parece que pasaron, pues, obvio, por Samaria o por Samaria, donde están toda esa población samaritana y que se va a ver de manera muy importante en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Entonces, se fueron añadiendo a las comunidades judeocristianas samaritanos también, eso no, por el capítulo 4 se evidencia, pero luego también fueron subiendo hacia Antioquía de Siria, y en Antioquía de Siria probablemente se establecieron hacia
hacia el otro lado del Jordán. Es probable que las comunidades del Evangelio de Juan se hayan establecido ahí, pero luego también de ahí salieron algunos grupos joánicos y algunos de ellos se establecieron en Éfeso y en sus alrededores, ¿no? Y eso pues lo sabemos porque la tradición, dijéramos, también ha mencionado mayormente Éfeso como el lugar donde se establecieron las comunidades joánicas, aunque se ve evidencia mucho más en las tres cartas de Juan. Entonces, hablar de las comunidades joánicas es hablar de algo complejo, porque el Evangelio de Juan no nos muestra exactamente tampoco dónde se ubicaron, es la tradición la que nos muestra a Éfeso, pero también al otro lado de Antioquía de Siria, porque vamos a ver en el Evangelio de Juan, sobre todo en el libro de la gloria que les decía del capítulo 13 al capítulo 21 inclusive, que es el prólogo, el epílogo, se van a ver dos personajes representativos importantísimos, que son el que conocemos como el discípulo amado y Pedro, que son dos personajes representantes de las tradiciones cristianas, de dos de las grandes tradiciones cristianas, y parece que hay una tensión entre estas dos grandes tradiciones cristianas hacia finales del primer siglo. Entonces eso se va a ver de manera importante de los capítulos 13 al 21. Entonces, cuando mencionamos eso, vamos a hablar en su momento que las tradiciones petrinas, o sea, las que recibieron el mensaje de boca de Pedro, que se conoce así la tradición petrina, parece que se establecieron en un primer momento también en Antioquía de Siria. Y las juánicas al otro lado del Jordán. Luego ya traeré el mapita, estoy haciendo como una introducción, pero ya traeré el mapita para mostrarles específicamente dónde se pudieron haber establecido y por qué entonces la tensión con las comunidades petrinas y a qué se refiere esa tensión. Va a ser muy, muy interesante. Entonces, bueno, entonces desde esa perspectiva, entonces fíjense que sí hay algunos estudiosos que han visto que el Evangelio de Juan tiene un propósito apologético también, tiene un propósito misionero, pero también tiene un propósito de fortalecer la fe de estas comunidades. Ya vamos a mirar el contexto, son comunidades que sufren, comunidades que sufren, y vamos a encontrar de manera importante partidarios de Juan Bautista. ¿Por qué se dice entonces que una apologética? Porque Juan Bautista hizo escuela también. O sea, Juan Bautista, antes de que Jesús empezara su ministerio, conocemos por los evangelios sinópticos que él hizo escuela. O sea, él vino a predicar un bautismo de conversión. El bautismo era arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Es necesario que haya una conversión en sus corazones para que el reino de Dios se establezca en sus corazones. Tenemos que cambiar. Y entonces ese mensaje de Juan Bautista y ese ministerio, dijéramos, de Juan Bautista, hizo escuela, hizo algunos discípulos. Entonces parece ser que esos discípulos eh, llegaron a pensar en algún momento que Juan Bautista era el Mesías, ¿no? Fueron partidarios de Juan Bautista, exaltaban mucho a Juan Bautista y parece que sí hubo alguna tensión entre estos partidarios, discípulos de Juan Bautista y luego los discípulos de Jesús. Se llegó a pensar eso en un momento y de hecho se ve, por ejemplo, tenemos datos de esos grupos, de esos discípulos de Juan Bautista. No tenemos tantos, no, son muy escasos, pero en Hechos de los Apóstoles sí los vemos. Allá en el capítulo 18, versículo 5, hasta el capítulo 19, Lucas habla de un grupo compuesto por unos discípulos en Éfeso y que eran discípulos de Juan Bautista, eran seguidores de Juan Bautista y que se habían mantenido su identidad en medio del mundo griego. Entonces parece ser que sí hay un grupo y entonces por eso es muy curioso que el Evangelio de Juan ponga a Juan Bautista a dar testimonio de Jesús. Yo no soy, es él. Yo no soy, ¿cuál es mi papel? Pero es él. Es interesantísimo. Luego ya vamos a mirar eso, porque eso no lo tienen los evangelios sinópticos. Entonces, eso sí nos muestra que hubo como probablemente alguna tensión en esas primeras comunidades que se estaban formando con ese grupo del Bautista. Por eso también encontramos que Juan Bautista mira a Jesús aquí en el Evangelio de Juan y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos que estaban con él miraron a Jesús y empezaron a seguirle. Eso solamente está en el Evangelio de Juan. Entonces, es muy interesante eso. Entonces, ahí eso está en el capítulo 1, versículos 8 al 9 dentro del prólogo. Se puede también ver un poquito ese motivo apologético, ¿no? Al afirmar que Jesús es el Mesías y no Juan el Bautista, ¿no? Que era
es Jesús la luz y no es Juan el Bautista. ¿Qué va a hacer Juan el Bautista después? Pero luego, en el capítulo 1, en el versículo 30, se dice que Jesús existía antes que Juan y que es mayor que Juan, ¿no? Y en el 1:20 y 3:28, que se subraya para que ustedes puedan tener ahí su texto bíblico y vayamos mirando esos versículos. Ahí en el 1:20 y en el 3:28 se subraya que Juan Bautista no es el Mesías. En el capítulo 10:41 se dice que Juan Bautista no realizó ningún milagro. Entonces, es como ese interés del evangelista nos hace pensar que sí había un grupo partidario de Juan Bautista y que probablemente estaban con cierta tensión con los discípulos de Jesús, porque ellos sí llegaron a pensar que Juan Bautista era el Mesías, tan esperado, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros vemos que Juan le da a Juan Bautista un lugar, le da un lugar bueno a Juan Bautista. O sea, se ve el motivo apologético, sin embargo, Juan Bautista es destacado también por el Evangelio. Juan presenta a Juan Bautista en calidad de testigo de Jesús, ¿no? Luego, en el 4:2, también se refuta cualquier pretensión de que los bautismos de Jesús se sitúan al mismo nivel de los de Juan Bautista. No es igual, ¿no? Hay ahí algo interesante. Entonces, pero vamos a ver cómo les decía que de todas maneras hay una atención especial a Juan Bautista, ¿no? En el Evangelio de Juan. Entonces, ahí en el prólogo, en los pasajes, en el 1, pues versículo 6 al 9 y el versículo 15, hay una muestra, pues que él es el testigo y también se dice, aquí miremos, dices, si bien es cierto, bueno, se ve un poquito la apología, no obstante, Jesús llama a Juan Bautista el mayor entre los nacidos de mujer, le llama que Juan Bautista pues fue muy importante, fue enviado por Dios en el 1:6, fue enviado por Dios para dar a conocer a Israel la presencia de Jesús en el 1:31, en el 3:29 también dice que fue uno de los testigos más importantes de Jesús, tanto así que el Evangelio de Juan dice que quienes son los testigos de que Jesús es el Mesías son tres grandes testigos. Uno, Juan Bautista, otros son las Escrituras y otros son los signos que Jesús hacía, que está ahí en el capítulo 5, versículos de 31 al 40. Y en el capítulo 5:35 dice que si Jesús era la luz, ¿qué era Juan Bautista? Pues era la lámpara que arde y la lámpara que brilla. Entonces, Juan Bautista también tiene un papel importante, pero el evangelista, o Juan, o el autor, pues ya vamos a mirar quién es el autor sí deja claro como la distinción, o sea, le da un papel muy importante a Juan Bautista, pero deja claro que él no es la luz y que él es el testigo de Jesús. Miren que es distinto a los evangelios sinópticos, ¿no? Es bien diferente. Entonces Juan insiste, él mismo en primera persona, en los sinópticos no se pone así, pero en Juan sí se pone Juan Bautista hablando en primera persona y diciendo, insistiendo en que Jesús es el Mesías. Y que él no es, ¿no? Vamos a mirar eso. Entonces, es interesante. Juan identifica a Jesús con figuras del Antiguo Testamento y que se estaban esperando, no solamente del Antiguo Testamento, sino de las expectativas judías, ¿no? Y entonces él va a decir que él es el siervo de Dios en el capítulo 1, 29 y 34, va a decir que él es el Cordero de Dios en el 1:29, Juan Bautista va a afirmar que él es el Rey de Israel en el 1:49, va a afirmar en el 6, capítulo 6:69, que él es el Santo de Dios. Y de esa, bueno, y también vamos a encontrar que en el Evangelio se va a decir que Jesús lleva a cumplimiento las fiestas judías, la purificación ritual, el templo, el culto en Jerusalén, que son los capítulos del 2 al 4, ¿no? Y las fiestas judías, como el sábado, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación, de los capítulos 5 al 10. Es interesante. Jesús cumple, lleva su plenitud, porque esas fiestas en el Antiguo Testamento y que se hacían todavía antes de la destrucción del templo en Jerusalén del 70, se celebraban, esas fiestas anunciaban a Jesús. Por eso en el Evangelio de Juan, él, él, él es todo, ¿no? Jesús es todo.
ya no, estas comunidades cuando fueron expulsadas de las sinagogas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Somos judíos, esas primeras comunidades somos judíos y esa es nuestra raza, tenemos nuestras tradiciones, pero también hemos creído que Jesús es el Mesías. Y entonces tienen un conflicto muy fuerte en las sinagogas precisamente por afirmar que Jesucristo es el Mesías. Y entonces es el hecho de que Jesús se pare en cada una de estas fiestas y diga, yo soy la luz, por ejemplo, yo soy el agua, el que tenga sed venga a mí y beba, en la fiesta de los tabernáculos, que también se hacía un rito de agua, pero también se hacía un rito de luz, y que Jesús se pare y diga, yo soy eso, ¿no? Entonces, muestra el cumplimiento para esas comunidades que fueron expulsadas, de manera que esas comunidades que han sido expulsadas ya no tienen necesidad de ir al templo, ya no tienen necesidad de ir a un templo que no cumplió el propósito de Dios. Por eso vamos a ver en el capítulo 2 que Jesús llega y voltea las mesas. ¿Por qué? Entonces, ¿quién es el templo ahora? Y entonces por eso es que cuando Jesús habla con la samaritana le dice, bueno, ¿dónde vamos a adorar? ¿Aquí? Y él le dice, ni aquí ni allá, ya no, porque yo soy el templo. Y ni aquí ni allá. Ahora, ¿qué se necesita? Que haya verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Es interesantísimo, ¿no? Entonces, en un primer momento, podríamos decir, como para redondear esta primera idea, que probablemente los destinatarios, unos primeros destinatarios, dentro de todos los destinatarios, son unos partidarios de Juan Bautista, ¿no? Que a ellos les quede claro que Juan Bautista es testigo del Mesías. Y él dijo a sus discípulos, aquí está, síganlo a él. Aquí él les mandó seguir al Mesías. Entonces es como un primer momento que tenemos ahí. En un segundo momento se habla de los judíos, la controversia contra los judíos. ¿Cuáles son esos judíos? Como decíamos, es una polémica. Evidentemente también tenemos en los evangelios sinópticos que Jesús tuvo disputas con los judíos, tanto fariseos como saduceos, y esa tradición se conocía. Pero cuando el evangelio de Juan es puesto por escrito, que tuvo varias etapas de redacción, no fue una, es muy complejo, los estudiosos, algunos ponen 3 etapas, otros 4 etapas de redacción, otros han puesto hasta 5 etapas, pero sí coinciden todos en que hubo una primera etapa, digamos, que es la predicación del discípulo Juan, el hijo de Zebedeo, pero que luego viene Raymond Brown, dice, viene uno que estuvo, que también fue testigo, y que recoge un poco la predicación de Juan, y luego empieza a escribir, y tiene primero unas tradiciones sueltas, ¿no? Colecciones. Recordemos que el proceso de elaboración de los evangelios no fue de la noche a la mañana, por un lado, pero por otro lado, fueron contemporáneos a los hechos. Marcos escribe entre el 65 y 70 más o menos, Mateo escribe entre el 70 y 80 probablemente, y Lucas escribe entre el 80 y 90, o sea, después de los acontecimientos, pero había mucha tradición oral, pero también había seguramente para propósitos misioneros y de formación, también habían tradiciones escritas de lo que Jesús había dicho, de lo que Jesús había hecho, y todo ese material que se tenía de manera independiente, tradiciones sueltas, lo que Jesús había hecho en sus milagros, lo que él había enseñado. Entonces, cada evangelista, de acuerdo a sus propósitos teológicos, toma el material, lo organiza para responder a sus comunidades. Y entonces Juan también toma material, ¿no? Y de todas esas tradiciones es como una primera etapa de redacción, esas primeras tradiciones como esos milagros de Jesús, como algunas enseñanzas de Jesús, pero luego vino una tercera etapa de redacción, y en una tercera etapa de redacción, esa es primera, en una segunda etapa, bueno, primera en la predicación de Juan. Luego viene uno que es llamado el evangelista, que toma y escribe una primera etapa, digamos, porque lo otro es oral. Escribe una primera etapa, luego una segunda etapa de redacción. Eso fue a lo largo desde la predicación del discípulo hasta finales del primer siglo, que se fue elaborando el Evangelio de Juan en etapas, ¿no? Probablemente la segunda etapa sería la ampliación de los milagros, porque en los Evangelios sinópticos tenemos que Jesús hizo milagros, pero no hay discursos. Detrás de cada milagro no hay un discurso de Jesús, mientras que en el Evangelio de Juan sí tenemos, y no se llaman milagros, se llaman signos. No se utiliza la palabra milagro, luego ya cuando entremos al libro de los signos, vamos a mirar la palabra en griego es semeion,
y muestra es los signos que Jesús hizo, que muestra el signo. Y por eso después del signo hay un gran discurso de profundización de qué mostraba el signo y qué significaba el signo, ¿no? Entonces, esa sería una siguiente etapa de reflexión teológica de las comunidades, ¿no? Y una siguiente etapa. Y luego probablemente vendría otra etapa donde se le agregan otros capítulos, se agrega, se extienden de manera importante los discursos de adiós del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan. Vienen todos estos discursos del adiós y probablemente nos preguntaríamos por qué estos discursos del adiós. ¿Por qué es tan diferente a los evangelios sinópticos? ¿Por qué Jesús en una fiesta de Pascua, en la semana de Pascua, él lava los pies de los discípulos? ¿Qué significa ese acto simbólico? ¿Qué significa eso? Que Pedro no entiende y no quiere en un primer momento, pero que Jesús le dice es necesario que me permitas lavarte los pies, porque ahí hay una acción sacramental. No es sacramento, pero hay una acción sacramental que está identificada o Jesús está prefigurando, si se quiere, con esa acción su pasión, muerte y resurrección. ¿No? Entonces es interesantísimo y luego viene todo, él se levanta de la mesa, se sienta alrededor de sus discípulos y empieza a pronunciarles como un testamento, como que me voy a ir y entonces es necesario que me vaya para que el espíritu del otro consolador, el otro paráclito, venga, les recuerde lo que les he enseñado, los fortalezca y él va a ser su verdadero maestro. Él es el que les va a enseñar todo y es importante porque necesito ir a preparar moradas, es muy bello el Evangelio de Juan y vienen todos estos discursos de la Dios que probablemente se ponen en la última etapa de redacción, ¿no? Y que ahí se incluye, en la última etapa de redacción, se incluye el prólogo, que es el que vamos a entrar a ver ahorita, y el epílogo, que es el capítulo 21 del Evangelio de Juan, es de lo último que se le pone, que se pone al Evangelio, ¿no? Entonces, aquí en este Evangelio encontramos, ustedes estén leyendo el Evangelio, que seguramente hoy ya lo han leído, claro que sí, pero ahora lo vamos a leer con esto que hemos dicho, lo vamos a volver a leer y vamos a encontrar esa designación, los judíos. Entonces, ¿quiénes son estos judíos? Esos que encontramos acá en el Evangelio de Juan son esos que después de la destrucción del templo del 70 lograron escapar en cabeza de Yohanan ben Zakkai en Jerusalén en el 70, en el 65, 66, como 3 años antes, desde el 67, 68, 69, estuvo sitiada por Roma. Afuera, pues fuera de las murallas estaba Roma, pero al interior había como una guerra civil entre los mismos judíos. Quienes habían tomado el control en ese momento eran los que conocemos como los celotas o los sicari, que andaban con una daga corta y por eso los llamaban sicari. Eran judíos nacionalistas, judíos que estaban luchando por quitarse de encima ese imperio, por sublevarse al imperio romano. Ellos consideraron que así era como que tenía que darse la lucha para que el Mesías llegara y tomaron las armas. Ellos tomaron el control en estos 3 años antes de la destrucción y al interior de Jerusalén era un caos total, era un caos absolutamente fuerte. Habían otros que decían, no necesitamos tomar las armas. No importa quién reine sobre nosotros, lo importante es que en nuestro corazón está el Señor y que no nos vamos a dejar imponer una cultura y una religión. Dios es nuestro Dios, pero vamos a ser pacíficos, vamos a hacer una resistencia pacífica, no con armas. Pero estos judíos nacionalistas inclusive llegaron a matar a los sumos sacerdotes que en su momento, pues que los sumos sacerdotes eran saduceos y estos sumos sacerdotes estuvieron siempre a favor del imperio. Los saduceos tuvieron el emporio del templo, tuvieron el emporio de todo el comercio. Los fariseos estaban más al pueblo, eran los intérpretes de la ley, pero también eran aquellos que tuvieron disputas con Jesús. Entonces, cuando se estaba dando este sitio, todavía no había entrado Roma, y en esa guerra civil que estaba al interior de Jerusalén por causa de los celotas, no dejaban salir a nadie, pero también el que no pensara como ellos y el que no tomara las armas como ellos los mataban, les quitaban el trigo, les quemaban el trigo, y eso fue muy complicado. Ellos no pudieron soportar ese asedio de Roma precisamente porque entre ellos hubo una división muy fuerte. Pero Johanan ben Zakkai, uno de los maestros de la época, rabí, él consideró que no había nada que hacer en Jerusalén, esto estaba caótico y esto iba a ir a la hecatombe. Y él dijo, necesito salir de acá con algunos discípulos para poder ser
aquellos que quedaron del judaísmo y poder reconstruir a Israel después de esta catombe. Y entonces ellos lograron salir ahí con una estrategia y finalmente se establecieron en Yamnia o en Jabnia, dicen algunos otros, ¿no? Y allá comenzaron lo que conocemos el movimiento rabínico de interpretación de la Torá. Y ellos consideraron entonces que al interpretar la Torá, hubo un movimiento fuerte a finales del primer siglo y en el segundo siglo que conocemos como el movimiento tanaítico. Vinieron todas estas reflexiones rabínicas de la Torá y que completaron su tradición oral también y las explicaciones de la Torá en el Talmud, que ustedes conocen, ¿no? El Talmud, la Mishnah, documentos supremamente importantes, libros muy importantes para el judaísmo, y es lo que los sabios escribieron, ¿no? Entonces, es todo este movimiento. Entonces, ese judaísmo es el que encontramos acá en el Evangelio de Juan. Ese judaísmo, ¿por qué acá ese judaísmo? Porque los saduceos ya no estaban, el templo ya había sido destruido, de manera que los saduceos pues ya no tenían dónde ejercer su ministerio, llamémoslo así, entonces ellos fueron desapareciendo. Pero los fariseos se mantuvieron en la interpretación y dijeron, nosotros vamos a reconstruir el Israel moral y espiritualmente a través de la interpretación bíblica. ¿Qué dijeron los judeocristianos? Ustedes no entendieron. Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Él es el que a través de Él tenemos que interpretar toda nuestra ley, para reconstruir a Israel, al Israel escatológico que nuestros profetas habían anunciado. Nosotros somos. Entonces va a haber una tensión muy fuerte entre los judeocristianos que todavía seguían asistiendo a las sinagogas porque el templo ya no estaba, pero seguían asistiendo a las sinagogas y estos judíos de corte fariseo tuvieron una confrontación muy grande contra ellos precisamente porque ellos afirmaban que Jesucristo era el Mesías. Y empezaron a ser expulsados de las sinagogas de manera paulatina. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Juan se ve muy claro con el ciego de nacimiento. Dice que los judíos, ellos, los de corte fariseo, le dijeron a sus padres, ¿es cierto que él era ciego de nacimiento? Y ellos dicen, sí, es cierto, pero no sabemos qué pasó ni quién lo curó. Pregúntenle a él, porque él ya es mayor de edad y que él les diga qué fue lo que pasó. Y luego el redactor tiene una explicación y dice, y esto lo dijeron porque tenían miedo de los judíos de ser expulsados de la sinagoga. Pues ahí está pasando eso. Entonces, cuando encontremos estos judíos, aquí en el Evangelio de Juan, se refiere a este judaísmo, a este judaísmo. Entonces, Juan insiste, o sea, el autor insiste en que Jesús es el Mesías, justamente en contra de la pretensión de estos judíos de corte fariseo que rechazaban enfáticamente que un crucificado pudiera ser el Mesías, ¿no? Entonces Juan identifica a Jesús con esas figuras descritas de esa expectación veterotestamentaria. Por eso es que Juan va a hablar de cómo en Jesús sí se cumple todo. Él es el siervo de Dios, él es el cordero apocalíptico, ¿no? Es interesante que en el Apocalipsis también se llama Cordero, es interesante. Bueno, él sí es el Santo de Dios, él sí es el Rey de Israel, él sí es, ¿no? Entonces, ese énfasis que hace Juan de que él cumple las fiestas de purificación, que él cumple las fiestas rituales, que él es el templo, que él es el verdadero, en él se da el verdadero culto, ¿no? Y que él cumple todo, pues eso muestra que también destinatarios, parte de los destinatarios son estos judíos, pero no solamente estos judíos, porque son controversias, por eso miramos el tinte apologético, pero también para que las comunidades juánicas tuvieran como ese afianzamiento en que me echan de la sinagoga, pero ya no importa que me echen de la sinagoga porque en Jesucristo se cumple todo, Jesucristo es todo. Entonces eso también le va a dar fuerza a las comunidades que se sentían languidecer, o sea, y con crisis de identidad. Estas comunidades tuvieron una crisis de identidad bárbara. Y entonces, a propósito de toda esta complicación de los judíos, de este grupo, pues Juan insiste en que Jesús sí es el Mesías, insiste en que hay que entender cómo él cumplió todo. Es de manera muy, muy, muy bella. Bueno, entonces, y por otro lado, pues obviamente, como decíamos, pues de las comunidades juánicas que estaban ahí como, digamos,
frente a los partidarios de Juan Bautista, frente a los judíos que les decían que no era el Mesías, cómo puede ser un crucificado Mesías, frente a todas esas situaciones, pues también ellos necesitaban confirmar su fe, necesitaban ánimo, necesitaban aliento, necesitaban entender, porque también a estas comunidades no solamente entraron samaritanos, también entraron paganos, era una comunidad, luego de ser una primer momento una comunidad judío-cristiana, empezó a ser también una comunidad muy heterogénea, donde estaban samaritanos y donde estaba gente que se había convertido, gente del paganismo que se había convertido. Entonces, los gentiles pues se interesan en el mensaje acerca de Jesús y ellos fueron entrando, tenían también venían con todas sus tradiciones. Entonces, vamos a ver, por eso el Evangelio de Juan es tan bello, digamos, porque hay un ánimo muy fuerte. Si Jesús es el Mesías, ya no importa ir a la sinagoga, ya no importa, sigo confesando que es el Mesías. Es interesante, les recomiendo un libro de Raymond Brown que se llama La comunidad del discípulo amado. No, creo que lo anoté ahí en la bibliografía, no obstante quiero mencionarlo, porque es un libro que nos muestra cómo se fueron conformando estas comunidades juánicas. Y nos abre así como fue un proceso complejo, no fue tan fácil, pero muestra todo eso un poco de manera más profunda, esto que he mencionado, habla de las cartas. Habla de las cartas y estas comunidades que no fue tan fácil y que fue un poco complejo. Entonces, bueno, estos serían los destinatarios, estas comunidades juánicas que estaban enfrentados a un grupo de discípulos de Juan Bautista y que se quería hacer una apología, estaban enfrentados a este grupo de judíos de corte fariseo, de Yamnia, que los estaba expulsando por afirmar que Jesucristo era el Mesías, y pues languideciendo un poco en su fe también, ¿no? Tenían crisis de identidad. Voy a profundizar un poquito ahorita eso. Entonces, miremos la fecha de composición, pues ya les he hablado un poco de los procesos de formación del Evangelio. La mayor parte de los investigadores ubican más o menos entre el Evangelio entre el 100 y 110, la redacción final, ¿no? Por todas esas etapas que les acabé de mencionar, ¿no? Y que se nota una profundización teológica en el Evangelio de Juan, ¿no? No es más profunda que lo que nosotros tenemos en los evangelios sinópticos, aunque los evangelios sinópticos, la cristología sobre todo, es distinta. Marcos aborda la cristología de manera diferente. Mateo, pues está escrita para una comunidad judeocristiana y entonces Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento, por eso hay mucha citación del Antiguo. Lucas lo aborda de manera distinta para una comunidad mayormente de Asia Menor. Y el Evangelio de Juan, con toda esta complejidad que les he mencionado, tiene una profundización cada vez más en la cristología. Tiene una cristología muy alta. ¿Por qué muy alta? Porque habla de la preexistencia de Jesús. La preexistencia de Jesús. Y va un poco más allá. Entonces, la fecha más o menos, bueno, estaría entre el 100 y 110, la redacción última, pero también se podría pensar, muchos lo ponen en el 96, como por el 96. Creo que 100, 110, esa sería la fecha más tardía, no se podría pasar de ahí. Pero la fecha más plausible, según otros investigadores, sería alrededor del 95, 96. Por ahí estaría la redacción final del Evangelio de Juan. Voy a permitirme seguir, vayan anotando sus preguntas y las dejamos al final. Pensaba como a la mitad, pero quiero terminar esta parte introductoria. Hablemos del autor. ¿Quién es? Es muy complicado hablar o pensar quién es el autor, porque la tradición en un primer momento había dicho que era Juan el hijo de Zebedeo. Pero las investigaciones posteriores, el método que se aplica, el método exegético que se aplica, se conoce como la crítica literaria. Y la crítica literaria, los investigadores, pues mirando el Evangelio de Juan, pues obviamente desde su idioma original, el griego, descubrieron que el capítulo 21 tiene un estilo distinto al resto del Evangelio. O sea que
quien escribió el capítulo 21 no es el mismo que escribió el resto del Evangelio, por el estilo, ¿no? Por los giros gramaticales, sintácticos que hace. Sin embargo, el Evangelio nunca circuló sin el capítulo 21, sin el capítulo 21. Y por las profundizaciones que se hacen de los signos, los discursos, hubo por lo menos 3 o 4 etapas de redacción. Entonces, en esas 3 o 4 etapas de redacción, tuvo que haber habido más de un autor, no solamente uno. Tuvo que haber habido, algunos hablan de una escuela joánica. Fueron procesos de profundización sobre Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es la gran pregunta. ¿Quién era Jesús? No solamente era un hombre, pero se encarnó. ¿Pero quién era? El autor va a utilizar estas categorías de logos, que era una categoría griega. Pero ¿cómo se entiende el logos? Nuestras traducciones, Reina Valera traduce, en el principio era la palabra. La palabra original en griego es logos. Se ha dicho tanto sobre logos, tanto, que son categorías griegas, que era el mismo logo de los griegos, de la concepción griega, que era el mismo logos de Filón de Alejandría, un judío de Alejandría muy versado, que él presenta el logos como un secretario, si se quiere, de Dios, como una criatura que Dios ha creado y a través de él ha creado el mundo. Se ha lucubrado tanto alrededor de esa palabra logos, pero vamos a mirar ahorita que cómo entiende Juan el logos. Utiliza la categoría griega porque está en medio de un mundo que necesita hablar en griego, pero su concepción es tan diferente. Entonces, todas estas categorías y toda esta profundización de quién es la palabra, quién es Jesús. Jesús es la palabra, pero cómo entender al Mesías, qué muestran los signos que él hace, porque ellos quieren revelar la gloria del Mesías, la gloria de Jesús, la gloria de ese logos, la gloria de esa palabra. Toda esta profundización lleva a pensar a los estudiosos que en un primer momento, claro, tuvo que ser Juan, el hijo de Zebedeo, quien tiene la tradición de la predicación, pero en un segundo momento, en todas estas etapas de redacción, y porque el capítulo 21 tiene un estilo distinto, tuvo que haber habido más manos, no solamente una. Como les decía, probablemente una escuela, pero hay algunos que dicen es el discípulo amado, el que conocemos ahí como el discípulo amado, porque él al final dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Entonces, pero hay algunos investigadores que dicen que el discípulo amado no es el mismo Juan, hijo de Zebedeo. O sea, Juan, el hijo de Zebedeo, sería el primero, digamos, el autor intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su predicación, su mensaje, pero este discípulo amado tuvo que haber sido alguien que estuvo cerca y fue testigo ocular de Jesús también, pero también recibió toda la tradición de boca de Juan, el hijo de Zebedeo, toda esa tradición. Por lo tanto, el discípulo amado sería el verdadero autor porque él estuvo durante él estaría, digamos que él fue como el originador. Hay pasajes aquí en el Evangelio de Juan, tenemos 6 pasajes que mencionan al discípulo al que Jesús amaba, o al discípulo amado como se conoce. Está el capítulo 13, que ahí aparece de manera importantísima, 13 del 23 al 26. Ahí está el discípulo amado que se reclina sobre el pecho de Jesús durante la última cena y que Pedro le dice, pregúntele quién va a ser el traidor. En el capítulo 19 vuelve a aparecer en los versículos 25 al 27. El discípulo amado permanece cerca de la cruz. Jesús le encomienda que reciba a María como su madre y a María le dice, aquí tu hijo, aparece ahí. Y en el capítulo 21 también aparece el discípulo al cual Jesús amaba, que está en la barca pescando con Simón Pedro y los otros discípulos, y él es el que reconoce a Jesús. Dice, él es el Señor. También aparece en los versículos 20 al 23, dice, el discípulo al que Jesús amaba sigue a Pedro y a Jesús, y luego Jesús dice, bueno, Pedro se voltea, mira al discípulo, sí, después les diré un poco ahí cómo es la cuestión. Pedro lo mira y pregunta a Jesús, ¿y este qué? Y Jesús le dice, ¿qué a ti? Tú sígueme.
¿no? Y también dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, quédate, ¿no? Tú sígueme. También aparece ahí. Y en el 21-24 dice, aquel discípulo es el que da testimonio de estas cosas. O sea, él sería la fuente de las cosas narradas. Él sería. Entonces, encontramos que en el 2022, en el capítulo 22, perdón, se identifica al discípulo amado con el otro discípulo mencionado también, ¿no? Entonces, parece ser, según las investigaciones, que este discípulo amado, que no sabemos su identidad, no se sabe bien la identidad, eh, es, es el verdadero autor, el originador, ¿cómo se diría? El líder de la comunidad, el que forma la comunidad, ¿no? El que le da la fuerza a la comunidad y le transmite toda la tradición de Juan, el hijo de Zebedeo, transmite toda la tradición. Entonces, pues ahí están las investigaciones, hay muchas discusiones alrededor, otros siguen afirmando que es Juan el hijo de Zebedeo, pues ahí están las propuestas distintas. Hoy dijéramos que se piensa, algunos, no todos, pero algunos piensan que el autor entonces es el discípulo amado. Con respecto al contexto, quiero profundizar un poquito más. Como les decía en un primer momento, tenemos la expulsión de las sinagogas, es la más conocida, ¿no? Debido a su confesión a Jesucristo como Mesías. Los judíos, estos judíos de corte fariseo consideraban que quienes habían abandonado el judaísmo para hacerse cristianos, ¿qué hacían? Amenazaban la estabilidad de la fe. Habían cometido apostasía y estaban persuadiendo a otros a adorar a Jesús junto a Dios. Fíjense, claro, para nosotros es más claro hoy, siglo XXI, y porque tenemos la revelación, y sin embargo hoy hay discusiones en la cristología también, tenemos distintos grupos que afirman cosas distintas de Jesús hoy todavía. Y en estos momentos, para estos judíos de corte fariseo, era muy difícil entender que un crucificado fuera el Mesías, pero aparte de eso, era peor decir que él era digno de adoración, peor, porque se estaba adorando junto a Dios. ¿Cómo adorar otro Dios, hombre? O sea, eso era la locura, eso no es posible que eso pase. Entonces, para esos judíos era una clara violación del monoteísmo. Y entonces había una confrontación muy fuerte y por esa razón esas autoridades judías eran las que tenían confrontaciones con esos judio-cristianos, de manera que la comunidad juánica sufría una persecución de ese judaísmo. Se fue en peligro también por parte de esos líderes religiosos a causa de su fe. Habían continuas polémicas teológicas con respecto a eso. Entonces, esa reacción de los fariseos en contra de estos judio-cristianos por lo menos se desarrolló entre el 80 y el 90 y los siglos posteriores también de forma incesante, ¿no? Eso también lo encontramos en el Apocalipsis. Ustedes van a ver lo contextual. En el Apocalipsis también encontramos este tipo de judaísmo que sigue y que este tipo de judaísmo de corte fariseo se convirtieron como en enemigos de los judio-cristianos en ese momento, ¿no? Y, y bueno, ellos tuvieron ciertas prebendas del Imperio Romano, como no hacer cosas en Shabbat, en día de reposo, no ir a las filas militares, tuvieron ciertas prebendas, pero por eso en el Apocalipsis, en uno de los mensajes a las 7 iglesias, eh, el autor le va a decir, el autor, que yo ya discutirán quién es el autor del Apocalipsis, pero el autor le va a decir a las comunidades, bueno, ustedes habitan donde está el trono de Satanás, de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Pues ¿a cuáles judíos se está refiriendo? A estos porque ellos también de alguna manera ayudaron o coadyuvaron mejor para que el Imperio Romano persiguiera a las comunidades del Apocalipsis, ¿no? Entonces, la confrontación, esta parte de estas comunidades juánicas, pues sufrieron muchísimo esta persecución, esta confrontación, y por eso ver a Jesús que cumple todo es una gran fortaleza. Va a ser una gran fortaleza para estas comunidades juánicas, ¿no? Por otro lado, pues como les decía, otra cuestión es la cristología alta de la comunidad juánica. Presentó problemas con los judíos muy fuertes, ¿no? Pero también presentó un distanciamiento de otros cristianos que también creían en Jesús, pero que de pronto no tenían una cristología tan alta, como por ejemplo las tradiciones apostólicas. ¿Cuáles eran las tradiciones apostólicas? Pues nosotros sabemos que la iglesia
lo que se conoció como la Gran Iglesia, o sea, que tuvieron que cerrar filas y decir necesitamos unirnos, dijéramos, y formar una gran iglesia, porque empezaba del siglo segundo para adelante empezó el gnosticismo. Tenemos un proto-gnosticismo en algunas cartas que se ve, pero es proto. Pero el gnosticismo realmente se desarrolló del siglo segundo para adelante. Entonces, el gnosticismo cristiano también. Entonces, y eso es algo de lo que vamos a ver un poquito en las cartas. Todavía no tenemos un gnosticismo desarrollado, pero las cartas de Juan nos muestran como esas interpretaciones cristológicas, eran interpretaciones de Cristo también. Habían grupos cristianos que entendían a Cristo de manera distinta. Entonces, pues de ahí surgieron lo que se llamaron las herejías luego del segundo siglo, tercer siglo en adelante, y que los primeros padres de la iglesia hicieron una apología frente a eso, porque no era fácil entender el hecho Cristo. No fue fácil. No fue fácil entender que Jesucristo fuera Dios, pero también hombre. Eso no fue fácil entenderlo. Entonces, algunas otras tradiciones cristianas tenían sí una cristología alta, o sea, sí Cristo es el Hijo de Dios, pero la cristología juánica es más alta. No solamente es Hijo de Dios, sino que preexistía. Entonces, esa cristología alta también trajo como cierta tensión con otros grupos cristianos también, ¿no? Y bueno, por causa pues de la cristología. Tenemos, por ejemplo, ahí en Juan 6, se ve un poco eso, donde algunos siguieron a Jesús, pero con el discurso que dio del pan de vida, algunos dijeron, uy, no, esto es muy fuerte, no podemos entender que Él nos diga que Él es el pan que desciende del cielo. O sea, no, no, eso es demasiado. O sea, son cristologías altísimas, es una reflexión teológica muy profunda y que algunos dijeron, nos vamos. Y Pedro dice ahí, Jesús les dice a sus discípulos, y ustedes también se quieren ir, tienen libertad. Y Pedro le responde, esa gran confesión de fe de Pedro en Juan, en 6:67, pero ¿a quién vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, eso deja ver que sí unos siguieron a Jesús, pero que la cristología era demasiado alta. O sea, está bien, entendemos que seas el Mesías, pero que seas Dios y que preexistas y que tú desciendas del cielo, uy, no, 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 eso es demasiado fuerte, no. Entonces no alcanzaba, o sea, la cristología no alcanzaba la concepción cristológica que la comunidad juánica fue haciendo, de su preexistencia, de sus orígenes de arriba, que lo vamos a ver en el prólogo, pero que también lo vamos a ver en el capítulo 14, pero que también lo tenemos en el 16, en el 20. O sea, tú vienes de arriba. Y cuando Jesús va a decir, el que me ve a mí ha visto al Padre, uf, eso es una cristología muy alta, muy alta. Entonces es interesante. Y también por esa cristología, pues hubo pues dificultades, ¿no? Hubo bastantes dificultades. Bueno, otra situación es la situación de desprecio, de amenaza, de persecución a los cristianos juánicos que venía de parte del mundo. Es una expresión que vamos a tener ahí. ¿Quién es el mundo? Cuando se habla del mundo en Juan, esa designación pues tiene varias connotaciones dependiendo del contexto, claro. Pero cuando se trata de rechazo, se entiende, el mundo son aquellos individuos, tanto judíos como gentiles, que se oponen a Jesús, que se oponen a sus enseñanzas, que se oponen a sus discípulos. Y se ve un poco de eso, o nos muestra un poco de ese contexto Juan capítulo 15, ¿no? Que rechazan la luz, de manera que la venida de Jesús se convierte en juicio para ellos. El capítulo 9 también lo va a decir y el capítulo 12 también. También se va a referir a ellos el Evangelio diciendo que son los hijos de las tinieblas en el capítulo 12. Por eso el mundo es incompatible con Jesús, lo va a decir en el capítulo 16 y en el capítulo 17. Pero también ese mundo es incompatible con su espíritu y lo va a decir también en el 14 y en el 16. Entonces, las comunidades juánicas se enfrentan no solamente a los partidarios de Juan Bautista, que dicen que él es el Mesías, sino que también se enfrentan los judíos de corte fariseo que los expulsan de las sinagogas, pero también se enfrentan a otros grupos cristianos porque tienen una cristología distinta a la de ellos, que es más profunda, que más desarrollada, pero también se enfrentan a un mundo, tanto judío como gentil, que se les opone. Es un mundo socio-religioso, si se quiere, que es enemigo de Dios, que es enemigo de Jesús, que es enemigo de los discípulos. Es una realidad espiritual,
es una realidad social, es una realidad material, es una realidad política en contra de Jesús, de Dios y de sus discípulos. Esa es otra situación a la que se enfrentan las comunidades juánicas. Pero también una otra situación de crisis es que estas comunidades juánicas están distanciadas del Jesús que vivió, de ese Jesús que caminó. Porque si estamos hablando de etapas de redacción y la última etapa en el 96, evidentemente Jesús ya no está, el Jesús histórico me refiero, al que caminó, el que hizo los milagros. Y esa partida de Jesús, que esa primera generación de cristianos juánicos, esos primeritos que empezaron con el mensaje de Juan el hijo de Zebedeo, ellos tuvieron que afrontar cuando Jesús se fue. Y eso les trajo dificultades para los de la segunda y la tercera generación de cristianos que se agregaron a la comunidad juánica. Porque, ¿por qué? Uno diría, ¿por qué? Porque ellos estaban recibiendo un mensaje, pero ellos ya no estaban viendo a Jesús. Y sus corazones tenían crisis. Pero los que habían predicado el evangelio dijeron, nosotros somos testigos de eso. Nosotros fuimos testigos oculares, porque no solamente convivimos con él, pero el mensaje que nos dejó nos transformó. Y nosotros, a través del mensaje que nos transformó, ustedes también están siendo transformados. Y ustedes también se convierten en testigos del resucitado. Por lo tanto, esa crisis de abandono, si se quiere, esa crisis de saber que Jesús no está, que Jesús se fue, que Jesús ascendió. Por eso es muy importante que en Juan Jesús les dice, no tengan miedo, porque yo no los voy a dejar solos. No tengan miedo, porque yo les mando al otro como yo. Eso se ve muy claro en griego por las partículas que se utilizan. A otro no igual a mí, pero como yo, de la misma naturaleza. Al otro, Paráclito, de los mismos. Por eso desde el Evangelio de Juan, aunque no está la palabra Trinidad, porque no está, la palabra Trinidad fue mucho más adelante en los concilios posteriores, que se hizo pues la reflexión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, aunque no aparece esa afirmación, por las partículas, desde el griego se ve, una traducción no sirve para eso, aunque no, bueno, claro, las traducciones evidentemente son palabra de Dios, pero cuando se trata de doctrina, toca ir al original. Y es en el original griego donde se ve la distinción en que son de la misma naturaleza, pero no son iguales. O sea, no son los mismos. Son tres personas, pero es un mismo Dios. Es complejísimo, el misterio de la Trinidad es complejo, pero acá Jesús le dice, yo me voy, es necesario que me vaya para que venga el otro que es como yo, de la misma naturaleza, pero que él viene a consolarlos. Por eso es tan importante la mención del Paráclito en Juan, porque esa es la situación que vive la comunidad, una situación de crisis, de ustedes lo vieron, nosotros recibimos está bien, nosotros recibimos una tradición de alguien que predicó, pero nosotros ya no lo vemos, pero nosotros ya no lo palpamos, pero nosotros ya no, y viene toda esa crisis y ellos les dicen, no, pero está el Espíritu, el Paráclito, el otro, el que sí nos recuerda, el que está con nosotros, Él no nos abandonó, el Cristo resucitado sigue estando presente a través del Paráclito, sigue estando presente. Y entonces les da la fortaleza de decir, ustedes también, aunque están generaciones, segunda y tercera generación, más allá de cuando sucedió el hecho, ustedes son testigos también, porque ustedes también lo pueden ver. Y el verbo ver en el Evangelio de Juan es importantísimo, porque el verbo ver, hay varias formas de decir ver en Juan, en griego, porque en la traducción no se nota, pero en griego hay varias formas de ver. Y de esas formas, la más importante es jorao en griego, que es un ver que logra traspasar el signo. Es un ver que no se queda en la materialidad del signo, sino que logra traspasar el signo y decir, ahí está el Cristo resucitado. Logra descubrir la gloria del Jesús resucitado. Y entonces también se convierten en testigos, porque el Paráclito no solamente los guía a toda la verdad, a todas estas enseñanzas, ese será su verdadero maestro, porque les enseñará todas las cosas, les dice Jesús. Pero también, no solamente eso, sino que también los guiará a toda verdad. Pero también los fortalecerá, pero también los consolará. Y de esa forma
se logra ver de manera distinta al resucitado. Y entonces se es testigo del resucitado. Esa es una cosa muy bella. Juan es bellísimo. Y yo creo que ahí vamos viendo las claves. Este contexto nos va mostrando las claves también para la actualización del Evangelio. ¿Qué nos dice a nosotros también el Evangelio hoy, no? Por otro lado, los testigos oculares, pues también ya habían muerto. Entonces tenemos 5, hablemos de la cristología, el mundo enemigo de Dios, la situación de orfandad. ¿Por qué hablamos de la situación de orfandad? Porque ya los testigos oculares ya habían muerto. Si estamos a finales del primer siglo, pues Juan ya tendría que haber muerto, aunque hay una tradición que dice que él murió de viejito, que él fue el último de los apóstoles y que murió de viejito. Bueno, ahí está como la tradición, no sabemos si es verdad o no es verdad eso, pero parece que él murió sí él no fue decapitado como los otros apóstoles. Pero en fin, los testigos oculares habían muerto, se generó esa incertidumbre debido a la distancia de aquellos que habían sido testigos y a través de quienes se sentían unidos a Jesús. Y la gran pregunta era cómo superar la crisis de la ausencia. Entonces la comunidad tiene que redefinirse, la comunidad tiene que reorientarse, la comunidad tiene que decir, carambas, ¿qué vamos a hacer? Nuestros testigos oculares ya no están. Entonces, ¿quién va a tomar el liderazgo en esta situación que vivimos para continuar, para que la comunidad juánica no se pierda, para que no se desintegre la comunidad juánica? ¿Quién lo va a hacer? Esa es otra situación de crisis que vive la comunidad. Y finalmente, en consonancia con esta que acabo de decir, el discípulo amado a quien Jesús amaba, que tuvo un papel tan importante en la comunidad como su fundador, como su líder, como el testigo ocular de Jesús también, la comunidad juánica fue construyendo su fe en torno a esa tradición de ese discípulo, de esa predicación, de manera que parece que a finales del primer siglo, en el capítulo 21, parece que él ya había muerto. Y eso trajo una inestabilidad y una angustia muy fuerte, quizás un periodo de desilusión que empezó a envolver a esa comunidad cristiana juánica. La muerte de ese discípulo dejó en la comunidad un vacío de liderazgo, generó preguntas de sucesión, también estaba por otro lado la crisis que enfrentaba con estos grupos apostólicos en cabeza de Pedro, que estaban en Antioquía de Siria, y que ellos decían, la tradición que recibimos de Jesús es esta, la tradición, pongámoslo en estos términos, la predicación del apóstol Pedro. Esa es la genuina, no hay otra, esa es. Y las comunidades juánicas decían, no, es la que recibimos del discípulo amado, de nuestro fundador. Y las comunidades paulinas, no, es la que recibimos de Pablo. Y las comunidades, bueno, petrinas, juaninas, la comunidad lucana, no, es la que hemos recibido. ¿Saben? Desde ese primer momento, el Evangelio, el Nuevo Testamento nos muestra que había cristianismos distintos y habían tensiones porque cada uno decía, no, es la mía la genuina, es la mía, no la tuya. Eso fue difícil. Y en el mismo Nuevo Testamento se ve. Y las comunidades jónicas tuvieron que asumir y enfrentar esa situación también a finales del primer siglo. ¿Quién es la de Pedro? La que se recoge en las cartas de Pedro y en el Evangelio de Marcos y Mateo, que son de tradición petrina, son las únicas auténticas y no la nuestra, no es la nuestra la que recibimos de Juan. Pues esas divisiones se veían a finales del primer siglo y luego entran en el segundo siglo, bueno, ya la comunidad juánica se une a la comunidad apostólica, porque ya, como les digo, a partir del segundo siglo empiezan también los gnósticos cristianos. Entonces tienen que cerrar filas y decir, necesitamos conservar la ortodoxia. Y es lo que se llama como la gran iglesia del siglo segundo para adelante, donde se unen las tradiciones apostólicas, ¿no? Y se forma lo que se conoce como la iglesia, lo que se va a conocer como la iglesia. Pero que cada una trae su tradición, tanto así que la tradición de la comunidad juánica quedó en el Evangelio, quedó recogida en el Evangelio. El Evangelio de Juan quedó y nos muestra cómo esa iglesia joánica, esas iglesias joánicas estuvieron, porque luego se unieron, se unificaron, pero trajeron su manera de entender a Jesús. Y luego la tradición apostólica, las otras iglesias que recogieron el mensaje de los otros apóstoles, aceptaron la cristología alta de las comunidades juánicas y se unificó la cristología. Digan, bueno, se unificó es una manera de hablar porque habían diferencias,
pero se aceptó la cristología alta, que era la propuesta de la comunidad juánica. Nuestra reflexión es esta: Jesucristo es el Mesías preexistente, Hijo de Dios, que su origen es de arriba. Entonces, digamos que luego se formó pues lo que se conoce como la Gran Iglesia. Entonces, todas esas situaciones que les acabo de mencionar, la expulsión de las sinagogas, la confrontación por la cristología alta, el mundo enemigo de Dios, esa confrontación con esos judíos de corte fariseo, la situación de orfandad, o sea, todo eso eran situaciones muy fuertes que redujeron a estos cristianos juánicos a un ostracismo social, a una crisis fuerte de identidad también. Esa situación los obligó a tener que redefinirse religiosamente, los obligó a redefinirse culturalmente, los obligó a redefinirse socialmente. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? Y a eso responde el Evangelio de Juan. A eso responde. Por eso es tan importante conocer el contexto. Porque cuando conocemos eso, entonces ahora sí lo podemos actualizar un poquito, por lo menos en la primera etapa. Porque así como ellos, hoy nosotros estamos lejos de los testigos oculares. Así como ellos, hoy nosotros también estamos en una situación de ostracismo social por nuestra fe. También así ellos, como ellos, nosotros, hoy también hay un mundo enemigo de Dios, enemigo de Jesucristo, enemigo de los cristianos. También nosotros, así como ellos, en algún momento sentimos que Cristo no está. Tenemos una situación de crisis de orfandad, crisis de identidad. Somos cristianos, pero ¿cómo vamos a vivir en un mundo que no tiene nuestros mismos valores? ¿Cómo vamos a afrontar un mundo que nos pone retos cada día? Pues el Evangelio de Juan tiene la respuesta para ellos y para nosotros hoy. Para ellos, que de segunda y tercera generación pensaban que estaban lejos y que no eran testigos oculares, pero que se convirtieron en testigos oculares por el mensaje, también nosotros hoy somos testigos oculares, porque el Cristo resucitado sigue presente entre nosotros, porque el Cristo resucitado sigue enseñándonos, acompañándonos, fortaleciéndonos, dándonos consuelo en un mundo que nos quiere tragar, perdón lo coloquial. Entonces vamos a comprender a un Jesús que viene de arriba, a un Jesús que interviene en nuestra historia, a un Jesús que transforma nuestras vidas, a un Jesús que podemos comprender, que podemos entender y que conociendo a Jesús a través del Evangelio de Juan, conocemos a Dios. Que conociendo a Jesús quién es a través del Evangelio de Juan, conocemos a Dios, porque Dios, el Padre y Él uno son. Y así como Él y Jesús son uno, Él quiere que nosotros seamos uno, como el Padre y Jesús son uno. Así como a los primeros destinatarios se les dijo, hay diferentes cristianismos, pero ustedes deben ser uno para que el mundo crea. Ustedes han entendido a Cristo y ustedes tienen una manera de vivir su seguimiento. Tienen una forma de seguir a Jesús y de vivir su fe, pero no es la única, porque hay otros cristianismos que tienen otra forma de vivir la fe. Pero si ustedes se ponen a pelear entre ustedes de cuál es la verdadera forma de seguir a Jesús, el mundo se está muriendo sin Cristo. Entonces los discursos de la Dios nos van a dar ese mensaje. Ustedes deben amarse, porque los 12 apóstoles están alrededor de la mesa cuando Él les lava los pies. Y ahí está el discípulo amado. Están los 12 y el discípulo amado. Los 12 cristianismos distintos, sentados, que compartieron la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que compartieron los momentos más importantes del Salvador, pero que cada uno interpretó y vivió su cristianismo. Pero Jesús los llama y los sienta y les dice, sean uno, aunque cada uno viva su fe distinta. Porque si eso no pasa, el mundo no va a creer. Y vienen los discursos de la Dios que son preciosísimos. Pues ese es el contexto del Evangelio de Juan. Tengámoslo presente, tengamos presente ese contexto cuando entremos a leer el Evangelio de Juan. Tengan en su cabecita esto que les acabo de contar a grandes rasgos, porque ese es el contexto de las comunidades juánicas.
O sea, ¿cuáles comunidades juánicas? Las del Evangelio de Juan, ¿no? Las del Evangelio de Juan. Es ese, porque estamos en el Evangelio de Juan. Luego ya miraremos las comunidades juánicas de las cartas y el problema que estaba pasando ahí. Pero todas las comunidades juánicas, bueno, del Evangelio de Juan y las cartas, pongámoslo así, aunque son problemas, las comunidades juánicas tienen que afrontar otra cosa más que el Evangelio de Juan no cuenta y que las cartas sí cuentan. Es un problema de unos que están en la comunidad y que han hecho una interpretación del Evangelio de Juan distinto. Se han quedado solo en el Jesús, casi gnóstica la cosa. Y entonces allá el autor de las cartas les va a decir si Jesucristo, si cualquiera que niega que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo. Y desde allá ya hay un anticristo interesante. Todo aquello que se opone a Cristo es anticristo, todo aquello. Entonces hay otro problema, pero interno. Fíjense que en las cartas vamos a ver un problema interno en la comunidad, mientras que en el Evangelio vemos todos estos problemas de la comunidad con respecto a quienes les rodea, al mundo que les rodea, a los judíos de corte fariseo que les rodea, pero a un mundo que es enemigo de Dios, de Jesús y de los discípulos. ¿Sí? Entonces, este es el contexto para que lo tengamos ahí muy presente, porque si no tenemos claro este contexto y presente, no vamos a entender el mensaje del Evangelio de Juan. Bueno, luego, ¿cómo vamos a dividir el contenido? Pues miramos el prólogo, capítulo 1 del 1 al 18, ese sí quiero que lo desglosemos, lo vamos a desglosar todito, lo vamos a estudiar todito, espero que el tiempo nos dé, porque luego vamos a mirar en la siguiente clase, vamos a mirar el capítulo 1 del 19 hasta el capítulo 12, que es el libro de los signos. No sé cómo voy a hacer, quisiera leerlo todo para que lo miráramos todo, pero vamos a dar como las pautas para entender los signos de Jesús. Entonces, aparte de la lectura que tenemos, chiquita de 3 hojitas, que está en el aula del libro Descubre la Biblia, vamos a leer estos versículos del 1:19 hasta el capítulo 12:50, libro de los signos, para la siguiente clase. Luego, la siguiente clase, la tercera, vamos a trabajar el libro de la gloria, capítulos 13 hasta el 21. Yo le puse 20, pero vamos a mirar el epílogo también, del 13 al 21. Incluyámoslo ahí. Y con eso terminamos el Evangelio de Juan. Pero, bueno, aquí está el 21. Estamos hablando del Evangelio solamente cómo está dividido. Sí, perdón, tuve un lapsus acá. Entonces, el Evangelio de Juan, generalmente los especialistas lo dividen así, en 4 grandes partes, aunque claro, hay subdivisiones al interior, pero en 4 grandes partes por lo menos. El prólogo, el libro de los signos, el libro de la gloria y el epílogo. Y así lo vamos a estudiar, ¿sí? En la tercera clase vamos a tratar de ver las 2 últimas partes, que es el libro de la gloria y el epílogo, en la tercera clase. ¿Sí? Entonces, este es el contenido, así está distribuido, digamos, es como una propuesta, ha sido así porque es que es muy claro, en el capítulo 13:1 se nota muy clara la ruptura, entonces por eso se puede dividir hasta el 12:50, porque el capítulo 13:1, miren cómo dice, voy a leer Reina Valera que tengo aquí en mi mano, Reina Valera 60, el capítulo 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esa expresión, para que pasase de este mundo al Padre, es lo que nos permite reconocer una tercera parte, ¿sí? Aparte del prólogo, una tercera parte. Porque hay un movimiento, digamos, hay un movimiento de Jesús que viene de arriba y se encarna. Pero luego llega el otro movimiento que es de acá hacia arriba, vuelve nuevamente de pasar de este mundo al Padre. Ese movimiento de descenso y ascenso es lo que permite dividir esta segunda y tercera parte, libro de signos y libro de gloria. Eso es lo que permite hacer esa división ahí. Y claro, pues al interior pues van a haber muchas más cosas, muchas más subdivisiones, ¿sí? Entonces, esta presentación en PowerPoint también está en sus plataformas. Y vamos a comenzar con el logos. Con la estrofa, perdón, con la primera estrofa. Hay tanto para decir. Yo tomé Reina Valera 60. Si ustedes tienen otra traducción, pues claro, también es válida, ¿no? Todas las traducciones que tengamos, no importa si no es Reina Valera 60, si es Biblia de Jerusalén, Biblia de Cantera Iglesias, pero
tomé Reina Valera porque Reina Valera 60, eh, creo que la mayoría la utiliza, la mayoría. Por eso la tomé. Y porque Reina Valera 60 no tomé una traducción dinámica, es decir, una traducción de lenguaje sencillo, porque cuando uno hace estudios bíblicos, o sea, no, para los sermones sí, esas son muy lindas, ¿no? La nueva versión internacional es preciosísima, la Dios habla hoy es preciosa, la de lenguaje sencillo, el lenguaje actual, esas son lindísimas porque es un lenguaje que es mucho más sencillo y más entendible. Y esa, pues claro, las podemos utilizar también para que nos ilumine algunos textos oscuros. Sin embargo, cuando uno hace estudios bíblicos, es mejor tratar de tomar una traducción más pegada al original, si se quiere, o sea, que esté mucho más pegada. ¿No? Las traducciones de todas maneras son traducciones y ellas tratan de recoger lo que el autor en su idioma original dice, ¿no? Entonces, para estudios bíblicos, estudios es mejor una traducción más pegada, más literal, si se quiere, un poco más literal, y en ese caso la Reina Valera 60 es. Y las otras las podemos tener para iluminarnos cuando hay algo oscuro, digamos. Bueno, entonces, la primera estrofa. Este himno, que va, el prólogo va en el capítulo 1, del versículo 1 al 18, es un precioso himno, es un poema, de hecho, que nos va a introducir en todo este evangelio, nos introduce en el evangelio. Entonces, este lo vamos a dividir en 6 estrofas, ¿no? Tenemos 6 estrofas. Y por eso está solamente este trocito del versículo 1 al versículo 3, porque esa va a ser nuestra primera estrofa. Entonces, el logos en su superexistencia, lo vamos a nombrar, esta primera estrofa, le podríamos poner otro nombre, o el logos preexistente, si quieren lo podemos llamar así. Y le puse logos porque es la palabra griega original. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Creo que es importante que mencionemos un poco, aquí tengo mi cursor, aquí la traducción Reina Valera está diciendo verbo, hay otras traducciones que traducen palabra. Entonces, esta lectura del prólogo, tenemos como que mirar un poquito qué significa esta palabra que Reina Valera traduce como verbo, pero que en el griego es logos. Aquí está, logos. ¿Cuál es el antecedente de esa palabra? El título logos, el término logos significa palabra, ¿no? Significa palabra. Algunos han pensado, como les decía, que viene de la concepción griega, ¿no? Había varios filósofos, entre ellos uno de nombre Heráclito, quizás los que vimos filosofía en el colegio, nos acordamos un poquito del nombre de algunos filósofos. Y hay uno, Heráclito era un gran filósofo de Éfeso, había vivido pues 600 años antes de Cristo y conocía muy bien la forma de la doctrina de algún grupo filosófico eran los estoicos y que ellos también hablaban del logos. ¿Qué era el logos? Era como la razón del mundo, o sea, como esa parte, si se quiere, como esa parte, ¿cómo decirlo? Como ese espíritu del mundo, aquello que anima el mundo. Por eso se decía que el mundo era Dios, ¿no? Que el mundo era Dios, porque había un espíritu, digamos, pongámoslo de eso, es un principio, digamos un principio que ha dotado al mundo de inteligencia, que gobierna el mundo. Por eso toda la naturaleza es Dios y por eso es panteísta. El mundo griego es panteísta. Entonces, algunos, pero pues eso genera como ciertas preguntas, porque algunos, ustedes cuando lean distintos libros, bueno, ustedes van a ver que hay algunos que hablan del que este logos de Juan es algo así, algo parecido. Sin embargo, mire, Filón de Alejandría, que yo les había comentado, que es un judío mmm, que se formó en Alejandría en la filosofía griega, él hablaba de la palabra, o sea, Filón de Alejandría propuso una personificación de la palabra divina. Entonces, él, como decía, hasta el punto de que algunos autores han creído que, que este logos de acá de Juan depende del logos de Filón de Alejandría. Entonces, en Filón de Alejandría,
quién era el logos para Filón. Él llama logos y dice que es como, como un alma humana, lo llama Filón de Alejandría, que está unida, que tiene un vínculo con Dios y el mundo material, ¿no? Entonces, ese logos es como un primogénito de Dios y a través de él, Dios le ha dado las funciones o ha delegado las funciones de ser creador, de hacer creador, pero también es un agente de comunicación entre Dios y el hombre. Es como una imagen de Dios. Es lo que dice Filón de Alejandría. Entonces, algunos han pensado que el logos de Juan depende en su concepción de ese logos como lo propone Filón de Alejandría. Pero realmente no es así, porque hay que mirar otro antecedente. Y más bien, Juan utiliza sí la palabra logos porque está en categorías griegas, ¿cierto? Pero más bien la tradición que está detrás de esto que se traduce palabra es la sabiduría del Antiguo Testamento. Sí, es la sabiduría del Antiguo Testamento. Hay muchos textos. Si ustedes quieren, como ustedes van a ver de nuevo esta grabación probablemente para aclarar quizás algunas cosas que he dicho y que han sido muy rápido, para volver a retomar. Por ejemplo, Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 31 se habla de la sabiduría que está presente en Dios y en la creación, que también está desde antes que el mundo fuera creado, digamos, que se convierte la sabiduría como en un vínculo entre Dios y el mundo y es como mediadora. Dice, por ejemplo, hay Proverbios 8, dice, entre todos ellos busqué el descanso, busqué en qué heredad instalarme. Entonces el creador del universo me dio una orden, el que me creó me fijó una morada y me dijo, pon tu morada en Jacob, entra en la heredad de Israel. Antes de los siglos, desde el comienzo me creó, y por los siglos no dejaré de existir. Dice Proverbios está personificando a la sabiduría, ¿no? Dice, en la morada santa, en su presencia oficié, y así es como me fijé en Sión. Y como en la ciudad amada me hizo descansar, como en Jerusalén ejerzo mi poder, me arraigué en un pueblo lleno de gloria. En la porción del Señor se encuentra mi heredad. Esa sabiduría que está tan descrita no solamente en el libro de los Proverbios, sino que también está descrita en otros libros que nosotros vimos con algunos de ustedes en la literatura sapiencial y que pues que no están en el canon de la Reina Valera, digamos, en la traducción de la Reina Valera, como el libro de la sabiduría y el libro del eclesiástico, también habla de la sabiduría de manera muy interesante. ¿Y por qué menciono estos libros? Porque esa tradición sapiencial de la sabiduría está muy presente en el autor, está muy presente en el autor, ¿sí? Y el autor no está diciendo con eso, bueno, yo considero o no considero canónicos o no canónicos, eso no le interesa la tradición sapiencial de la sabiduría. Entonces, a lo largo de los siglos, la sabiduría estaba en la palabra de Dios y Juan hace que reaparezca en Jesucristo, pero lo lleva mucho más allá, ¿no? No solamente Jesús es la palabra de Dios, sino que va más allá de ser la sabiduría y la palabra de Dios, porque realmente Juan descubre que en Jesucristo el Logos se ha recobrado la verdadera importancia, toda la tradición de la palabra de Dios. Él es la palabra y por él todo fue creado, pero es una palabra preexistente, no empezó a existir en algún momento, sino que es la venida concreta de Dios para salvar a los hombres. Es a través de Jesucristo, que es la sabiduría, que es su sabiduría, que es su palabra, que se puede identificar con Dios porque también es divino, también es Dios, más bien, se encarna para mostrar, dar a conocer a Dios. Entonces, por eso Juan elige esa palabra, porque es la mejor palabra que se presta al tema de la revelación que Jesús nos trae sobre Dios, sobre la vida eterna de los creyentes. Entonces, más bien, habría que profundizar un poquito, pero no tenemos como el tiempo para hacer esa profundización del logos, pero la tradición que está detrás de esta palabra logos es la tradición judía de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios. Esa es la tradición que está ahí. No hay
No hay ninguna tradición griega, aunque la palabra sea griega, ni tampoco de Filón de Alejandría, que era judío, sino es de la sabiduría del Antiguo Testamento. Es desde ahí. Y entonces Juan la identifica a Jesús con la sabiduría, pero claro, lo lleva mucho más allá, porque él no fue creado, no fue creado desde el principio como la sabiduría, solamente es para hacerle una aplicación a esa sabiduría a Jesús, porque él es la sabiduría de Dios en su forma de actuar y en su forma y en venir a encarnarse para salvar al mundo y para mostrarnos a Dios, para mostrarnos quién es Dios. Viendo a Jesús, por eso Jesús le dijo a Tomás, tanto tiempo estoy con ustedes y no han conocido al Padre. Cuando él le dijo, déjanos ver al Padre, le dijo, tanto tiempo, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, la aplicación que Juan le hace a la sabiduría en Jesús la lleva mucho más allá, evidentemente sí, ¿no? Entonces vamos a entrar en la siguiente clase, lástima, se fue el tiempo, lo siento, no les di el espacio para las preguntas, por favor. Eh, entonces anoten todas sus preguntas en el chat y ahí estaré para responderlas todas. Es que habría mucho que decir en esta primera introducción. Entonces, les prometo que en la segunda clase les doy el espacio para preguntar y hacer una interrelación entre todos y poder hablar. Si quieren, empezamos de hoy en 8. De hoy en 8, sí, de hoy en 8 tenemos clase. Entonces, opinan que el Evangelio de Juan debería ser también sinóptico. ¿Qué opina de ello? Ah, bueno, yo te respondo quién está. Nélida. Listo, Nélida, hazme por favor esa pregunta en el chat y yo te la respondo allá, porque ustedes creo que tienen una clase ahorita, y entonces para que tengan un espacio de tomarse un cafecito, si quieren, o no sé, para la siguiente clase. Porfa, Nélida, hazme esa pregunta nuevamente en la pregunta para profesores y ya te la respondo. Y entonces, pues, por ahora dejemos acá y nos veremos Dios mediante en 8 días. Vayamos pensando en todo lo que hemos hablado. Pensemos en todo y las preguntas que se generen, anótenlas por favor ahí en el chat y de hoy en 8 les doy espacio para preguntas. ¿Vale? Perdón que hoy no lo hice.